Un hombre mayor se disculpa con su novia por correspondencia por su edad. La guerra y la agricultura me hicieron esto. El sol se ponía sobre los ondulados campos de la colonia Terra 9, pintando el cielo de tonos ámbar y carmesí. Jeremy Archer estaba de pie al borde de su propiedad, con sus manos curtidas aferradas a la cerca de madera que había construido hacía 15 años. A sus 67 años, su cuerpo se sentía del doble de su edad. Articulaciones rígidas tras décadas labrando tierra alienígena, músculos doloridos por la constante lucha contra la tenaz vegetación de este planeta. No siempre había sido agricultor. Las insignias militares enterradas en el cajón de su cómoda contaban una historia diferente. Capitán Jeremy Archer, 31ª Infantería Interestelar, el hombre que lideró el ataque durante la batalla de Proxima Ridge, el único superviviente humano de la masacre de Nick. «Maldito idiota», murmuró para sí mismo, pasándose los dedos callosos por su cabello gris acero. Hace 3 meses, en un momento de debilidad, o tal vez de lucidez, contactó con la agencia de la Alianza Universal. Todavía no podía creer que lo hubiera hecho. Un hombre que buscaba pareja a su edad. La agencia se especializaba en conectar a colonos solitarios con compañeros de toda la galaxia, pero Jeremy nunca esperó respuesta. Sin embargo, ahí estaba, esperando. El transporte ya llevaba 10 minutos de retraso. Quizás ella había visto su foto y se había echado atrás. No la culparía. El espejo no mentía. Su rostro, antaño apuesto, era ahora un mapa de arrugas. Sus brillantes ojos azules se habían desvanecido hasta adquirir el color de un cielo tormentoso. La guerra le había arrebatado su juventud, y la agricultura se había llevado lo poco que le quedaba. Un zumbido lejano rompió el silencio de la tarde. Jeremy entrecerró los ojos ante el sol poniente, distinguiendo la silueta de una pequeña lanzadera que descendía hacia su plataforma de aterrizaje. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como no lo había hecho desde su primer tiroteo. «Reacciona, viejo», gruñó, alisándose la camisa de trabajo más limpia. Se había bañado 2 veces e incluso se había recortado la barba, pero era imposible ocultar lo que era. Un granjero acabado, con más años vividos que por vivir. La lanzadera aterrizó, levantando una nube de polvo que se arremolinaba en la luz agonizante. Jeremy se mantuvo firme, luchando contra el impulso de darse la vuelta y huir a su cabaña. La escotilla se abrió con un siseo neumático y, por un momento, no pasó nada. Entonces apareció ella. Salió con gracia, sus movimientos fluidos como el agua. Su piel era de un suave tono azul que parecía capturar el crepúsculo, adornada con sutiles patrones que brillaban con cada movimiento. Su larga cabellera blanca como la nieve caía en cascada por su espalda, contrastando con el sencillo vestido gris que ceñía su esbelta figura. Pero fueron sus ojos los que le cortaron la respiración a Jeremy, un plateado líquido que reflejaba las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Era Lumidiana, una de las especies más veneradas de la galaxia por su belleza y empatía, y estaba allí, en su granja, mirándolo con esos ojos imposibles. Jeremy sintió de repente. Cada uno de sus años lo oprimía como un peso físico. ¿En qué había estado pensando? Esta criatura pertenecía a los jardines de algún senador galáctico, no consumiéndose en una granja fronteriza con un soldado acabado. Ella se acercó a él, cargando una sola bolsa. Sus pies descalzos apenas levantaban polvo. Cuando se detuvo frente a él, Jeremy se dio cuenta de que era alta para su especie. La coronilla de su cabeza le llegaba a la barbilla. «Eres Jeremy Archer». Su voz era melodiosa, con un acento que hacía que su nombre sonara a poesía. «Sí, señora», logró articular, con la voz ronca por años de gritar por encima de la maquinaria y los alaridos de los moribundos. «Soy Jeremy», dijo ella, estudiándolo. Sus ojos plateados recorrieron cada línea de su rostro, cada cana, cada cicatriz. Él esperó la decepción, la excusa cortés, la petición de que lo llevaran de vuelta a la estación de transporte. En cambio, ella sonrió, una suave curva de sus labios azul pálido.
Soy Laura. Es un honor conocerte, Jeremy Archer. Él asintió con rigidez, sin saber qué decir. Se quedaron en una posición incómoda. Un silencio se apoderó de ella hasta que una ráfaga de viento la hizo estremecerse ligeramente. Vamos adentro, dijo él, mientras tomaba su bolso. En cuanto se pone el sol, refresca enseguida. Ella le permitió llevarse el bolso, pero cuando él se giró hacia la cabaña, un dolor agudo le atravesó la espalda. Se puso rígido, intentando disimular la mueca, pero lo notó enseguida. «¿Tienes dolor?», dijo ella. No era una pregunta, sino una afirmación. «No es nada», dijo Jeremy. «Una vieja lesión», se obligó a enderezarse. «La cabaña no está lejos». Para cuando llegaron al porche, las piernas de Jeremy temblaban de cansancio. El trabajo del día, sumado al estrés de la espera, había agotado la poca energía que le quedaba. Abrió la puerta a tientas, empujándola finalmente para revelar su modesta vivienda. Limpia, pero austera, con muebles artesanales y poca decoración. «No es gran cosa», dijo él con tono de disculpa, dejando su bolso en el suelo. «Pero es sólida. Lo construí yo mismo». Ayora entró, observándolo todo con atención. «Has creado un hogar aquí que supera con creces el de muchos». Jeremy asintió, pero hizo una mueca de dolor cuando otro espasmo le atenazaba la espalda. Intentó disimularlo, pero Ayora ya estaba a su lado, rozándole suavemente el brazo. «Siéntate, por favor», dijo, guiándolo hacia su silla junto a la chimenea. Antes de que pudiera protestar, ella se arrodilló ante él, desatando con sus dedos finos los cordones de sus pesadas botas de trabajo. «No hace falta», empezó a decir. «Quiero hacerlo», lo interrumpió ella, encontrándose con sus ojos plateados. «Permíteme esto». Demasiado cansado para discutir, Jeremy la observó mientras le quitaba las botas y los calcetines, dejando al descubierto unos pies callosos y nudosos por décadas de duro trabajo. Sin dudarlo, fue a la cocina y regresó con un barreño de agua tibia, arrodillándose de nuevo para sumergirle los pies. La sensación del agua caliente y su suave tacto le provocaron un nudo inesperado en la garganta. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie le había demostrado tanto cariño? «Lo siento», dijo en un susurro. «Te mereces algo mejor». «¿Mejor que yo?». Ayora alzó la vista, con expresión de desconcierto. «¿Mejor?». Jeremy se señaló el cuerpo curtido y el rostro surcado de arrugas. «Perdóname por ser tan viejo. La guerra y el trabajo duro me han dejado así. Deberías haberte emparejado con alguien más joven, alguien con más que ofrecer». Sus manos permanecieron quietas sobre sus pies, y por un instante guardó silencio. Luego se incorporó un poco, quedando a la altura de su rostro. «Eres justo el tipo de hombre que he estado buscando», dijo en voz baja. «Un hombre con un corazón fuerte y un alma bondadosa». En sus ojos plateados, Jeremy vio algo que no esperaba. No lástima, sino afecto genuino. En algo más, algo oculto tras esa calidez. Una sombra que no lograba identificar del todo. Pero en ese momento, con sus manos aún acunando sus pies cansados, Jeremy sintió algo que no había sentido en décadas. Esperanza. Jeremy se despertó antes del amanecer, como lo había hecho todos los días durante los últimos 30 años. Por un momento, se quedó quieto, escuchando el sonido desconocido de una respiración suave a su lado, mientras los eventos de la noche anterior volvían a su mente. Ora preparando una comida sencilla con sus escasas provisiones, su incómoda conversación durante la cena, y finalmente, su insistencia en que ella durmiera en su cama mientras él dormía en el viejo sofá. Ella se había negado. Por supuesto. «Seremos socias», había dicho con firmeza. «No te sacaré de tu propia cama». Al final, la compartieron, tumbados rígidos a ambos lados, con una respetuosa distancia entre ellos. Sin embargo, de alguna manera, durante la noche, esa brecha se había cerrado. Su calor se irradiaba contra su costado.
Una sensación tan extraña que casi dolía. Con cuidado, Jeremy se incorporó lentamente, tratando de no despertarla. Los primeros rayos del alba se filtraron por la ventana, proyectando un tenue resplandor sobre la cama. El cabello blanco de Ora se extendía sobre la almohada como la luz de la luna derramada, y mientras dormía, su rostro mostraba una vulnerabilidad que removió algo profundo en el pecho de Jeremy. Mientras la observaba, un rayo de sol se deslizó por la cama, iluminando su hombro desnudo, donde su camisón se había deslizado. Jeremy se quedó paralizado. Bajo la luz directa, lo que él había interpretado como patrones decorativos en su piel azul se revelaron como algo completamente distinto. Intrincadas marcas que parecían cambiar y transformarse con su respiración, formando símbolos que él no reconocía. Instintivamente, extendió la mano, dejando las yemas de sus dedos curtidos suspendidas justo por encima de las extrañas marcas. Parecían palpitar con vida propia, como criaturas bioluminiscentes bajo la superficie de su piel. Ayora abrió los ojos de golpe, sus iris plateados fijos en los de él con una intensidad sorprendente. Jeremy retiró bruscamente la mano. «Lo siento», tartamudeó. «No fue mi intención». «Está bien», dijo ella, subiéndose el camisón para cubrir las marcas. «Era inevitable que te dieras cuenta». «¿Qué son?», preguntó Jeremy, incapaz de ocultar su curiosidad. Ayora se incorporó, arropándose con la manta. «Son una especie de registro, una historia escrita en la piel». «Son hermosas», dijo Jeremy con sinceridad. Una sonrisa se dibujó en sus labios, aunque no llegó a sus ojos. «No todos piensan igual». Antes de que pudiera preguntar más, un zumbido agudo rompió la tranquilidad de la mañana. La alarma del perímetro de la granja estaba en alerta. Jeremy maldijo entre dientes, buscando sus pantalones de trabajo. «Quédate aquí», le dijo a Ayora, vistiéndose con una torpeza casi enfermiza a pesar de la rigidez de sus articulaciones. Probablemente solo sea otro animal salvaje en el campo. Pero al salir al porche, con los binoculares en la mano, su estómago asintió. No es un animal salvaje. Un vehículo de transporte gubernamental, cuya elegante silueta era inconfundible incluso a distancia, levantaba polvo a su paso por la vía de acceso. «Mierda», murmuró. «La Oficina Planetaria de Inmigración». No tenían previsto comprobar la situación de residencia de Ayora hasta dentro de al menos un mes. Sintió su presencia antes de oírla. Un sutil cambio se percibió en el ambiente cuando ella se unió a él en el porche. «Han venido a por mí», dijo en voz baja. Jeremy se giró y la encontró completamente vestida, con el pelo blanco cuidadosamente trenzado y una expresión tranquila pero resignada. «¿Qué quieres decir? Esto es rutinario». «No», interrumpió ella suavemente. «¿Qué no es? Los lumidianos rara vez son aprobados para matrimonios entre especies diferentes, especialmente con humanos. Están aquí para investigar cómo eludí las normas». Los instintos protectores de Jeremy se agudizaron. «Se te nota el viejo entrenamiento militar. ¿Te saltaste alguna normativa?». Sus ojos plateados se encontraron con la mirada inquebrantable de él. «Sí». El transporte se acercaba. Tal vez a 5 minutos. Jeremy se pasó una mano por el pelo gris, con la mente a 1000 por hora. «Sea lo que sea que hayas hecho, sea lo que sea de lo que estés huyendo». «No soy una criminal», Jeremy, dijo con voz firme. «Al menos no según ningún criterio moral que yo reconozca». «Entonces, ¿por qué?». «Porque los de mi especie se consideran demasiado valiosos como para desperdiciarlos en ancianos granjeros humanos», dijo, con un dejo de amargura en su melodiosa voz. «Estamos destinadas a ser compañeras decorativas de altos funcionarios, regalos diplomáticos, artistas exóticas, no esposas de veteranos de guerra en mundos fronterizos». Algo en sus palabras despertó un calor intenso en el pecho de Jeremy. No es ira por su engaño, sino por el sistema que la reduciría, que reduciría a cualquiera, a una mercancía. «¿Así que falsificaste documentos?».
Conté con la ayuda de alguien que cree que los lumidianos deberían elegir sus propios caminos. El transporte estaba ya lo suficientemente cerca como para que Jeremy pudiera distinguir el emblema del PIB en su lateral. Tal vez tenía 3 minutos para decidir. ¿Por qué a mí? Él formuló la pregunta que le había estado quemando la cabeza desde su llegada. Podrías haber elegido a cualquiera. Alguien más joven con más que ofrecer. Ora se acercó, y su mano encontró la de él. Su tacto era fresco contra su piel curtida por el sol. Porque vi tus ojos en tu solicitud, dijo suavemente. Ojos que han visto demasiada muerte pero que aún conservan la bondad. Porque tus manos han construido cosas en lugar de solo destruirlas. Porque te disculpaste por tu edad como si fuera un defecto. Sin comprender que para mi gente la edad es sabiduría, experiencia, fuerza. Su otra mano se alzó para tocar su rostro, trazando una profunda línea junto a su boca. Cada marca en tu piel es una historia, Jeremy Archer. Quiero aprenderlas todas. La sinceridad en su voz le robó el aliento. En ese momento, algo cambió entre ellos. La torpe cortesía de los desconocidos da paso a algo más cálido, más urgente. Jeremy se encontró inclinándose hacia ella, atraído por una fuerza tan natural como la gravedad. Sus labios rozaron los de él a medio camino, fríos y suaves, con un ligero sabor a té dulce que habían compartido la noche anterior. El beso se intensificó, sus brazos se enroscaron alrededor de su cuello mientras las manos de él encontraban su cintura. Por un instante, el transporte que se aproximaba, las preguntas, los años que los separaban, todo se desvaneció, dejando solo la presión de su cuerpo contra el suyo en un deseo que él creía muerto hacía mucho tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Jeremy apoyó su frente contra la de ella. Debí haber preguntado primero, dijo bruscamente. La risa de Ayora sonaba como campanillas lejanas. Yo habría dicho que sí. El sonido de los motores del transporte se hizo más fuerte, devolviéndolos a la realidad. Jeremy se irguió, recuperando su porte militar al tomar su decisión. Hagan lo que me pidan, síganme, dijo, su voz adoptando el tono de mando que una vez había guiado a los hombres a la batalla. Ahora eres mi esposa. Documentos o no documentos. Y ningún burócrata me va a convencer de lo contrario. Los ojos plateados de Ayora se abrieron ligeramente y luego se llenaron de una luz intensa que coincidía con la suya. Sí, marido, dijo ella, y esa palabra le provocó un escalofrío. Cuando el transporte aterrizó en su patio, Jeremy tomó la mano de Aya, sintiendo las extrañas marcas palpitar contra su palma como un segundo latido del corazón. Fuera lo que fuese que ella escondiera, fuera cual fuese la tormenta que se avecinara, la afrontarían juntos. Los funcionarios de PB habían sido minuciosos, intrusivos, en última instancia, insatisfechos. Durante 3 horas, interrogaron por separado a Jeremy y a Ayora, buscando inconsistencias en su relato. Jeremy había recurrido a su entrenamiento militar, respondiendo con los detalles justos para parecer cooperativo sin revelar nada sustancial. Cuando finalmente se fue, el sol ya se estaba poniendo en el horizonte. Jeremy observó cómo su transporte desaparecía en la distancia, con la mandíbula tan apretada que le dolía. Volverán, dijo mientras Ayora se unía a él en el porche. No nos creyeron. No, asintió ella en voz baja. No lo hicieron. Dentro, Jeremy le sirvió a cada uno un dedo del whisky que guardaba para ocasiones especiales que podían ser días particularmente malos. Esto cumplía con ambos requisitos. Te preguntaron por tus marcas, dijo, entregándole un vaso. Parecían muy interesados en ellos. Ayora aceptó la bebida, rozando sus dedos con los de él de una manera que le provocó una sensación de calor en el brazo a pesar de la tensión. ¿Qué les dijiste? ¿Que eran culturalmente tradicionales? ¿Que me parecían hermosas? Dio un sorbo, dejando que el licor disipara parte de su ira. No mencioné que parecían moverse. Ella sonrió levemente. Gracias. Se quedaron sentados en silencio durante un momento.
El único sonido era el tic-tac del viejo reloj mecánico que Jeremy había traído de la Tierra. Finalmente, Ayora dejó su copa sobre la mesa. «Necesito contártelo todo», dijo. «Ustedes merecen saber en qué se han metido». Jeremy asintió, hundiéndose más en su silla. «Te escucho». Los ojos plateados de Ayora parecían brillar en la luz tenue. «¿Qué sabe usted sobre los empáticos lumidianos, señor?» «No mucho», admitió Jeremy. «Historias, sobre todo, de que algunos de los tuyos pueden sentir cómo las emociones los influyen. A veces, esas historias son simplificadas, pero esencialmente ciertas». Las marcas de hora comenzaron a brillar levemente mientras hablaba. «Los verdaderos empáticos son raros entre los míos, quizá uno entre 10.000. A quienes poseen este don se les identifica de jóvenes y se les utiliza». «Utilizada», repitió Jeremy, sin gustarle cómo sonaba. «Como herramientas diplomáticas, colocadas principalmente junto a los líderes galácticos para leer sus intenciones y facilitar las negociaciones». Su voz se endureció. «O como agentes de inteligencia, extrayendo información de los prisioneros sin dejar rastro físico de tortura». Jeremy apretó con fuerza su vaso. «Y tú eres una de esas empáticas». No era una pregunta, pero ella asintió de todos modos. «Más que eso, soy lo que mi gente llama una lectora profunda. Puedo acceder a los recuerdos, no solo a las emociones superficiales». Miró sus manos. «Es una habilidad rara, incluso entre los empáticos. Por eso te quieren de vuelta», dijo Jeremy, comprendiendo todo. «Eres valiosa. Para muchos, facciones», confirmó. «El Consejo Lumidiano, sin duda, pero también el dominio Besari, la Dirección de Inteligencia Terrana. Cualquiera que pudiera usar mis habilidades para su propio beneficio». Jeremy frunció el ceño. «¿Los Vegari?» Esos bastardos estuvieron detrás de la masacre de Nyx. Ora levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos. «¿Luchaste contra los Vexari? ¿Luchaste contra ellos? ¿Los mataste? ¿Los viste matar a mis amigos?» La vieja rabia le subió a la cabeza a Jeremy. «Perdí a todo mi escuadrón en NYX. Fui el único humano que sobrevivió». La comprensión iluminó el rostro de Ayora. «Por eso me sentí atraída hacia ti. Por eso te elegí a ti en concreto. ¿Qué quieres decir?» Se inclinó hacia adelante, sus marcas palpitando ahora con más intensidad. «Jeremy, las mentes de quienes han sufrido traumas graves, sobre todo traumas de combate, son diferentes. Más difíciles de leer, más difíciles de rastrear psíquicamente. Tus cicatrices mentales crean una especie de escudo. ¿Estás diciendo que mi cabeza trastornada te está ocultando?», exclamó Jeremy. Una risa corta y áspera. «Esa sí que es nueva. No solo me escondes», dijo Ora con sinceridad. «Me proteges. Cuando estoy cerca de ti, puedo descansar. Por primera vez en años, puedo bajar la guardia sin miedo a ser descubierta». Jeremy dejó el vaso, asimilando la información. «Así que me elegiste porque estoy dañada. Porque soy útil». El dolor cruzó su rostro. «No, te elegí porque, al ver tu solicitud, percibí algo excepcional. Una mente que había conocido la oscuridad, pero que no se había rendido ante ella. Un alma que seguía siendo bondadosa a pesar de todo lo que había sufrido». Le tomó la mano. «La protección que ofrece tu mente es un don. Sí, pero no es por eso que estoy aquí». Su tacto era eléctrico, una corriente de aire que le recorrió el brazo. Jeremy se dio cuenta de que le creía, no solo porque quería, sino porque algo en sus ojos plateados reflejaba una soledad similar a la suya. «¿Qué sucede ahora?», preguntó, con la voz más áspera de lo que pretendía. «Volverán con más funcionarios. Tal vez personal militar». Sus dedos se apretaron alrededor de los de él. «Debería irme antes que ellos. Mi presencia te pone en peligro». «No». La palabra salió como una orden tajante. «Ahora eres mi esposa, ¿recuerdas? En los papeles o no».
Nos abrimos los labios sorprendidos. Jeremy, no entiendes el riesgo. Entiendo el riesgo perfectamente, interrumpió él. Pasé 20 años evaluándolo en combate. A mi parecer, has estado huyendo y escondiéndote toda tu vida. ¿Y qué tal te ha funcionado? Ella parpadeó, desconcertada por su franqueza. Exacto, continuó Jeremy. Así que intentemos algo diferente. Mantengámonos firmes juntos. La próxima vez vendrán con fuerza, advirtió ella. Jeremy sonrió con amargura. Que vengan. Esta es mi tierra, mi hogar, y ahora estás bajo mi protección. La convicción en su voz pareció despertar algo en Ayora. Sus marcas brillaron con más intensidad, proyectando una luz azul blanquecina sobre su rostro. ¿Lucharías por mí?, preguntó, dudando de su propia voz. Una mujer a la que apenas conoces. Yo luché por menos, dijo Jeremy con sinceridad. Y me gustaría tener la oportunidad de conocerte mejor. El aire entre ellos cambió, cargado de algo indescriptible. Se levantó de su silla con un movimiento fluido y se puso de pie frente a él. Sin dudarlo, se sentó en su regazo, sintiendo su peso como una agradable presión contra su cuerpo cansado. Entonces conóceme, susurró, enmarcando su rostro con sus manos frías. Sus labios se unieron sin la vacilación de su beso anterior. Era deseo, crudo y sin filtros. Las manos de Jeremy encontraron su cintura, luego se deslizaron más abajo, atrayéndola hacia sí mientras sus dedos se enredaban en su cabello gris. Cuando se separaron, ambos respirando con dificultad, apoyó su frente contra la de él. «Quiero compartir algo contigo», murmuró. «Algo íntimo entre mi gente». «¿Qué es?», preguntó Jeremy con voz grave y ronca. «¿Una conexión mental? No una lectura profunda. Jamás invadiría tu privacidad de esa manera, sino que compartiría sensaciones, sentimientos». Sus ojos plateados escrutaron los de él. «Te permitiría sentir lo que yo siento y a mí sentir lo que tú sientes». «Es intenso». Jeremy lo pensó solo un instante antes de asentir. «Muéstrame». Las marcas de Aurora brillaron como la luz de las estrellas mientras ella colocaba las palmas de sus manos contra sus sienes. «Cierra los ojos», le indicó suavemente. Jeremy obedeció e inmediatamente sintió una suave presión en los límites de su conciencia, como una fresca corriente que fluye alrededor de una piedra. Se puso tenso instintivamente. «Relájate», susurró Ora contra sus labios. «Déjame entrar». Lenta y deliberadamente, Jeremy fue derribando las barreras mentales que había construido durante décadas de guerra y soledad. La presión del frío aumentó. Entonces, de repente, una sensación lo inundó. No solo satisface su propio deseo, sino que también atrae. Un hambre doble, reflejada, que le cortó el aliento. Podía sentir sus propias manos ásperas sobre la piel de ella como si fuera él quien estuviera siendo tocado. Podía percibir el placer que ella sentía al sentir la textura de sus palmas curtidas por el sol. Más que eso, podía sentir sus emociones, su asombro ante su disposición a protegerla, su alivio al encontrar refugio después de tanto tiempo, y bajo todo ello, un afecto creciente que igualaba el suyo. Jadeó, abrumado por la doble experiencia. «Lo sé», susurró, igualmente afectada. «Lo sé». La sensación compartida se intensificó a medida que se movían juntos en la penumbra de la cabaña. Los límites entre ellos se difuminaron hasta que Jeremy ya no sabía dónde terminaba él y dónde empezaba ella. En ese momento de perfecta unidad, él comprendió a qué se refería ella con lo del descanso. En esa conexión había una paz que él jamás había conocido en todos sus años de soledad. Más tarde, mientras yacían enredados en su cama, con el vínculo mental desvaneciéndose en un suave zumbido, Jeremy trazó con la mirada las marcas ahora dormidas en el hombro de Ayura. «Necesitaremos un plan», dijo en voz baja. Cuando regresen, Laura asintió apoyando la cabeza en su pecho. «Sí, pero no esta noche».
Le dio un beso en la cicatriz que le recorría la clavícula. Esta noche, seamos simplemente marido y mujer. Mientras la música lo envolvía en el sueño, Jeremy se dio cuenta de que no se había sentido tan joven en décadas. Jeremy se despertó con gritos. Gritos no audibles. La cabaña estaba en silencio, salvo por el chirrido de los insectos autóctonos antes del amanecer, pero una ballena psíquica que de alguna manera eludió por completo sus oídos y resonó directamente en su mente. Se incorporó de golpe, desorientado. Junto a él, Ayora se retorcía, con el cuerpo arqueado en aparente agonía. Las marcas en su piel resplandecían con tal intensidad que iluminaban toda la habitación con una luz azul blanquecina pulsante. Ora Jeremy la agarró por los hombros, tratando de estabilizarla. ¿Lo que está sucediendo? Sus ojos plateados se abrieron de golpe, pero no lo veían. Lo miraban fijamente, con las pupilas dilatadas hasta convertirse en pozos negros rodeados de finos halos plateados. Están escaneando, jadeó, con la voz distorsionada como si hablara a través del agua. Híbrida tan fuerte. Otro espasmo sacudió su cuerpo. Jeremy la sujetó con firmeza, activando su entrenamiento militar mientras evaluaba la situación. Esto no fue un ataque físico. Era psíquico, dirigido a la mente de Ayora. Combátelo, instó. Eres más fuerte que ellos. Las marcas de Ora resplandecieron con mayor intensidad, y los patrones cambiaban rápidamente sobre su piel azul como relámpagos en las nubes de tormenta. El aire en la cabina parecía espesarse, presionando los tímpanos de Jeremy hasta que estallaron. No puedo, dijo con voz entrecortada. Demasiado. Ataque coordinado. La mente de Jeremy daba vueltas. Ella había dicho que su mente, marcada por el trauma, había creado un escudo que la protegía. ¿Podría extender esa protección de alguna manera? Actuando por instinto, la atrajo hacia sí, envolviendo su cuerpo alrededor del de ella como si pudiera bloquear físicamente el ataque psíquico. Se concentró en la conexión mental que habían compartido la noche anterior, intentando recrear esa sensación de conciencia fusionada. Concéntrate en mí, ordenó, presionando su frente contra la de ella. Mi mente, mis pensamientos, nada más. Por un momento, no cambió nada. Luego, gradualmente, sintió una fría presión contra su conciencia. Ora intentó alcanzarlo psíquicamente. Se abrió a ella, derribando las barreras que había mantenido durante décadas. En el momento en que sus mentes se conectaron, Jeremy estuvo a punto de ser abrumado por el intenso ataque. Era como si fueran docenas de agujas intentando perforar sus pensamientos, buscando debilidades. Tras el ataque, percibió presencias alienígenas. Frío, metódico, implacable. Apretando los dientes, Jeremy recurrió a décadas de disciplina de combate. Había soportado torturas físicas durante la guerra. Esto no era más que otro campo de batalla. Comenzó a construir barreras mentales, no para aislarse, sino para encerrarlos a ambos dentro de su escudo psíquico natural. Ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo, construyó muros de dolor y supervivencia. El horror de ver morir a su escuadrón en NYX. Los años de pesadillas que siguieron, el trabajo extenuante de cultivar una granja en un suelo hostil y ajeno. Cada recuerdo traumático reforzaba la barrera, creando una fortaleza de conciencia colectiva. Gradualmente, la presión psíquica disminuyó. La respiración de Ayora se estabilizó, y sus marcas pasaron de un brillo cegador a un suave resplandor. Las presencias alienígenas retrocedieron, frustradas por la inesperada resistencia. Se están retirando, susurró Ayora, recuperando su voz normal. Por ahora, dijo Jeremy, aflojando el agarre, pero sin soltarlo del todo. ¿Quiénes eran ellos? Cazadores de minas Bexari, dijo ella estremeciéndose contra él. Rastreadores psíquicos de élite. Nunca los habían desplegado contra mí. La misma molestia de la guerra. Jeremy apretó la mandíbula. Esos bastardos con cara de escamas.
Ayora asintió débilmente. Los mismos. Deben estar trabajando con quien quiera que enviara a los funcionarios del PIB ayer. Es una escalada que no anticipé. Jeremy la ayudó a incorporarse, notando cómo el esfuerzo la había agotado. El azul vibrante de su piel se había vuelto de un azul deslavado y ojeras oscuras ensombrecían sus ojos plateados. ¿Qué hiciste?, preguntó ella, tocándole la cara con dedos temblorosos. Nunca he experimentado nada igual. No deberías haber podido protegernos a ambos. Jeremy se encogió de hombros, incómodo ante su asombro. Entrenamiento militar. Aprendes a compartimentar. Es más que eso. Sus marcas se tensaron ligeramente mientras lo estudiaba. La mayoría de los humanos tienen una resistencia psíquica mínima, pero tu mente es como murallas de fortaleza construidas con tejido cicatricial. No es precisamente halagador, dijo Jeremy con un gesto de asombro. Es magnífica, replicó. En serio. Has transformado tu dolor en armadura. Antes de que pudiera responder, ella se inclinó y lo besó. Un beso de gratitud, de admiración, de una conexión cada vez más profunda. A pesar del peligro que los rodeaba, Jeremy sintió que el deseo volvía a despertar, su cuerpo respondiendo a la cercanía de ella con una urgencia que desmentía su edad. Ora percibió el cambio, sus marcas se iluminaron al presionarse contra él. Puedo sentir lo que quieres, murmuró contra sus labios. ¿Es tu habilidad empática o simplemente evidente?, preguntó Jeremy, cuyas manos ya recorrían las curvas de su cuerpo a través de su fino camisón. Su risa fue entrecortada. Ambas cosas se unieron con la intensidad desesperada de quienes saben que su tiempo podría ser limitado. Encontraron en la conexión física un escape temporal de los peligros que los acechaban. Después, mientras los primeros rayos del amanecer se filtraban por las ventanas de la cabaña, permanecieron entrelazados, planeando su próximo movimiento. Tenemos que prepararnos, dijo Jeremy, su mente táctica ya trazando posiciones defensivas alrededor de la granja. Si enviaron rastreadores psíquicos, las fuerzas físicas no tardarán en llegar. Deberíamos huir, argumentó Ayora, trazando el contorno de una vieja cicatriz de batalla en su hombro. Puedo ocultar nuestro rastro psíquicamente por un tiempo. Jeremy negó con la cabeza. Huir significa estar siempre alerta. Créeme, he visto lo que les pasa a los refugiados. No, plantamos cara aquí a los Visari. Ayora se incorporó apoyándose en un codo, con expresión preocupada. Jeremy, no solo son físicamente formidables. Tienen tecnología muy superior a la que enfrentaste en la guerra. Y ahora tienen cazadores psíquicos trabajando con ellos. También tienen debilidades, replicó Jeremy. He matado a suficientes como para saberlo. Se levantó de la cama, moviéndose con determinación, a pesar del dolor familiar en sus articulaciones. De debajo del suelo, sacó una caja metálica cerrada con llave que no había abierto en 15 años. La cerradura biométrica aún reconocía su huella dactilar. Dentro, protegido con espuma, yacía su arma reglamentaria, un rifle de pulsos TX-70, aún relucía como si lo hubiera limpiado ayer, junto con varias pistolas más pequeñas y un cuchillo de combate. Las armas de uso militar son ilegales para civiles, observó Ayora, mientras lo veía revisar la batería del rifle. Jeremy la miró de una forma que la hizo sonreír a pesar de sí misma. Cierto, dijo ella. No es momento para legalidades. Tengo más que solo armas, dijo Jeremy, cerrando el estuche y deslizándolo de nuevo bajo el suelo. Esta granja no es tan indefensa como parece. Se vistió rápidamente con ropa de trabajo, pero Ayora notó que sus movimientos eran diferentes ahora, más económicos, más precisos. El granjero se desvanecía, el soldado reaparecía. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó ella, poniéndose su propia ropa. Jeremy hizo una pausa, estudiándola con nuevos ojos, no solo como su esposa o una mujer a la que deseaba, sino como un recurso táctico con habilidades únicas.
Esas marcas, dijo, cuando brillaban durante el ataque, ¿qué estabas haciendo exactamente? Defendiendo, explicó, creando barreras psíquicas y desviando sus ondas. ¿Puedes atacar además de defenderte? Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Ora, y sus ojos plateados brillaron con una luz peligrosa. Oh, sí, esposo. Por supuesto que sí. Necesito mostrarte algo, dijo Jeremy, guiando a Yora hacia lo que parecía ser un cobertizo común y corriente detrás de la cabaña. Presionó la palma de la mano contra un panel desgastado, y un escáner oculto cobró vida. El suelo descendió, revelando un búnker de grado militar bajo la inocua estructura. Dios mío, suspiró a Yora al entrar en la cámara subterránea. Llevas todo este tiempo preparándote para la guerra. No es la guerra, corrigió Jeremy, encendiendo las luces. Simplemente no quiero que me pillen con los pantalones bajados otra vez. El búnker contenía una impresionante variedad de equipos defensivos, monitores de vigilancia, generadores de escudos, torretas automatizadas y suficientes provisiones para varios meses. En el centro se encontraba una consola de comunicaciones que parecía mucho más avanzada de lo que un agricultor civil debería poseer. Tecnología de las Fuerzas de Defensa Colonial, explicó Jeremy, notando su expresión. Mi antiguo comandante, el general Harrison, me ayudó a adquirirlo después de establecerme aquí. ¿Has mantenido el contacto con tus fuerzas armadas? Preguntó Yora, con un tono de preocupación en la voz. Durante años, los dedos de Jeremy no habían estado sobre él. Panel de activación. Pero Harrison me debe una. Su hijo estaba en mi equipo en Nix. Logré sacar al niño con vida. Le puso la mano en el brazo. Si te pones en contacto con él ahora, expondrás nuestra ubicación tanto a las autoridades humanas como a los Vexari. Conozco el riesgo, dijo Jeremy con gravedad. Pero necesitamos refuerzos. Los Vexari no envían cazadores de minas a menos que estén planeando algo importante. Antes de que pudiera activar el comunicador, las marcas de Ora brillaron repentinamente. Agarró el brazo de Jeremy, con sus ojos plateados muy abiertos. Ya están aquí, susurró. Exploradores, 3 de ellos aproximándose desde el campo oriental. Jeremy se trasladó a un panel de vigilancia, cambiando a imágenes térmicas. Efectivamente, 3 corrientes de calor se desplazaban a través de sus cultivos. Sus formas alargadas son inconfundiblemente Vexari. Sea, murmuró. Llegaron antes de lo que esperaba. Agarró su rifle de pulsos y una pistola, revisándolas con una eficiencia propia de la práctica. Quédate aquí. Yo me encargaré de ellos. No. La voz de Ayora era firme. Tengo una idea, pero necesito tu ayuda. Tus recuerdos. Jeremy hizo una pausa. ¿Qué quieres decir? Ya has luchado contra Vexari antes. Conoces sus debilidades, sus tácticas. Sus marcas palpitaban con creciente intensidad. Si volvemos a unir nuestras mentes, podré acceder a ese conocimiento directamente. Úsalo para potenciar mis habilidades psíquicas. Jeremy vaciló. La perspectiva de que alguien, incluso Ayora, hurgara en sus recuerdos de guerra le revolvía el estómago. Había pasado décadas construyendo muros alrededor de esas experiencias. Sería íntimo, añadió Ayora en voz baja. Más que unirme físicamente. Lo vería todo. Todo. La voz de Jeremy era áspera. Sí, tus triunfos, tus fracasos, tus miedos. Ella le tocó la cara. Pero Jeremy, jamás te juzgaría por ellos. Él la miró a los ojos plateados y no vio más que aceptación. Con un breve gesto de asentimiento, dejó sus armas en el suelo. ¿Cómo hacemos esto? Ora lo guió para que se sentara en una caja de almacenamiento, luego se paró entre sus rodillas, colocando las palmas de sus manos contra sus sienes. Ábreme tu mente, como lo hiciste durante el ataque, pero esta vez, concéntrate en tus recuerdos de combate. Tráelos a la superficie. Jeremy cerró los ojos, evocando a regañadientes imágenes que había pasado años reprimiendo.
la batalla en Proxima Ridge, la emboscada en Helio Station, la masacre de NYX. La serena presencia de Ora penetró en su mente, amable pero decidida, a diferencia de la violenta intrusión de los cazadores de minas Vexari. Su tacto era como agua que fluye alrededor de las piedras, respetuosa de los límites incluso al adentrarse más. «Muéstrame cómo luchaste contra ellos», susurró ella, tanto en voz alta como en su mente. Jeremy dejó que los recuerdos afloraran. La vulnerabilidad del Pexer a las maniobras de flanqueo se debe a su limitada visión periférica. Su tendencia a proteger las escamas de su cuello a expensas de sus extremidades inferiores. El característico sonido de chasquido que precedía a sus ataques psíquicos. A medida que Asa asimilaba estas ideas tácticas, sus marcas comenzaron a cambiar y a modificarse, formando nuevos patrones que se asemejaban a formaciones militares. Jeremy sintió que se desarrollaba un extraño ciclo de retroalimentación. Sus recuerdos fluían hacia ella, para luego regresar potenciados por su comprensión psíquica, creando nuevas tácticas híbridas que ninguno de los dos podría haber ideado por sí solo. «Esto es extraordinario», murmuró Laura, con una voz que adquirió una resonancia más profunda. «Tu mente alberga un gran conocimiento práctico que se combina con mis habilidades». Dio un paso atrás, con todo su cuerpo iluminado ahora desde dentro, las marcas resplandecientes con una luz azul blanquecina. «Ahora puedo combatirlos en ambos frentes, físico y psíquico». Un sonido de advertencia del sistema de vigilancia interrumpió su conexión. Los exploradores vexarios habían llegado al borde del patio. «Es hora de poner a prueba nuestro nuevo enfoque», dijo Jeremy, recuperando sus armas. «Manténganse detrás de mí hasta que estemos en posición». Salieron del búnker y encontraron la granja bañada por la luz dorada del atardecer. La belleza del lugar impactó a Jeremy con una nueva esta tierra que había luchado por domar. Este hogar que había construido con sus propias manos. No iba a permitir que los Vexari se lo arrebataran. Los tres exploradores se movían con la típica arrogancia Vexari, sin apenas intentar ocultarse. Sus cuerpos escamosos brillaban tenuemente bajo el sol, y sus cabezas alargadas giraban mientras inspeccionaban la propiedad. Jeremy y Ayora se pusieron a cubierto tras el granero, observando a través de una rendija entre las tablas desgastadas. «Recuerda el plan», susurró Jeremy. «Atraeré su fuego. Los ataca psíquicamente cuando están distraídos». Ayora asintió, sus marcas palpitando con energía controlada. «Ten cuidado, marido». Esa palabra le produjo a Jeremy una oleada de calor en el pecho. Con un rápido gesto de asentimiento, se colocó en posición, rodeando a los Visari para acercarse desde su punto ciego. El primer explorador nunca lo vio venir. El rifle de pulsos de Jeremy se disparó con un golpe sordo, y el Vexari dejó un agujero humeante donde antes estaban las escamas de su cuello. Los otros dos reaccionaron al instante, alzando sus propias armas mientras emitían el chasquido que Jeremy recordaba demasiado bien. El preludio de un ataque psíquico. Antes de que pudieran concentrar sus habilidades, Ora apareció a la vista. Su cuerpo irradiaba energía psíquica. El Vexori vaciló, claramente sorprendido por la presencia de un Lumidian. Ese instante de vacilación fue todo lo que Jeremy necesitó. Volvió a disparar, hiriendo a uno de los exploradores en el hombro. Mientras se tambaleaba, Ora extendió las manos hacia adelante. Sus marcas formaban intrincados patrones de batalla que Jeremy reconoció de sus propios recuerdos. El Vexari herido gritó, un sonido agudo y lastimero que le erizó el vello de la nuca a Jeremy. Se agarró la cabeza alargada y cayó de rodillas cuando el ataque psíquico de Ora abrumó sus defensas. El tercer explorador, demostrando más inteligencia que sus compañeros, se volvió para huir. Jeremy lo siguió con su rifle, pero no disparó. «Déjalo ir», le gritó a Ayora. «Queríamos informarles». Ella asintió, redirigiendo su energía psíquica para incapacitar por completo al explorador herido. En cuestión de instantes, los dos Vexari restantes quedaron inconscientes. Jeremy se acercó con cautela,
apartando sus armas de una patada. Debemos sujetarlos antes de que despierten. Mientras aseguraban a los prisioneros, Ora se tambaleó repentinamente y la luz de sus marcas se atenuó. Jeremy la atrapó antes de que pudiera caer. Eso me exigió más energía de la que esperaba, admitió, apoyándose en él. Combinar nuestras técnicas es poderoso pero agotador. Jeremy la ayudó a regresar a la cabaña, acomodándola en el sofá antes de sacar agua y barras de comida de sus provisiones de emergencia. «Come», ordenó. «Necesitas recuperar tus fuerzas». Esta era solo la parte de avanzada. Vendrán más. Mientras Laura comía, Jeremy activó el comunicador que había traído del búnker. «Necesito contactar con Harrison ahora mismo. Hemos mostrado nuestras cartas y los Bexuri sabrán exactamente a qué se enfrentan cuando estos exploradores no regresen a tiempo». Ora asintió en señal de aprobación, demasiado exhausta para discutir. El comunicador cobró vida con un zumbido. Protocolos de cifrado que se activan automáticamente. Tras un minuto de tensión, una voz ronca respondió. «Este es un canal restringido. Identifíquese». «Tango Bici 793», respondió Jeremy usando su antiguo código militar. «Solicitando conexión directa con el general Harrison. Prioridad alfa». Una pausa entonces. «Identidad confirmada. Prepárense para el general Harrison». Jeremy intercambió una mirada con Ayora. «Eso es todo. Ya no hay vuelta atrás». Antes de que pudiera responder, el comunicador volvió a crepitar y una voz familiar llenó la cabina. «Archer, ¿eres realmente tú? Viejo bastardo». A pesar de todo, Jeremy sonrió. «Hola, señor. Necesito un favor». El amanecer llegó a la granja de Jeremy con una engañosa tranquilidad. El rocío relucía sobre los cultivos. Los pájaros autóctonos cantaban desde la arboleda, y por un momento fue posible olvidar que la guerra se avecinaba. Jeremy estaba de pie en su porche, rifle de pulsos en mano, observando el horizonte oriental donde aparecerían los Bexari. Junto a él, las marcas de Ayora palpitaban con una luz azul constante mientras extendía su percepción psíquica por toda la propiedad. «El equipo de Harrison está a 10 minutos», dijo Jeremy, revisando la pantalla táctica en su unidad de muñeca. «La zorra está más cerca», respondió Ayora, con la mirada perdida en la distancia. «Al menos 30 guerreros avanzando en formación. Y algo más, una presencia psíquica con la que no me había encontrado antes». Fuerte, Jeremy hizo una mueca. «Trajeron a un señor de las minas. Guerrero psíquico de élite. Malditos bastardos. ¿Te has enfrentado a uno antes?». Ayora preguntó, con sus marcas parpadeando de preocupación. En Nyx, la voz de Jeremy sonaba monótona. «Así fue como lograron atravesar nuestras defensas. Pusimos a la mitad de mi escuadrón en contra unos de otros antes incluso de que supiéramos lo que estaba pasando». La mano fría de Ora encontró la suya, entrelazando sus dedos. «Esta vez seremos diferentes». La seguridad en su voz lo tranquilizó. En los 3 días transcurridos desde que contactaron con Harrison, se habían preparado lo mejor posible. La granja era ahora una fortaleza. Torretas automatizadas ocultas en los campos, generadores de escudos que protegen las estructuras principales, conjuntos de sensores que proporcionan alerta temprana ante cualquier aproximación. Más importante aún, Jeremy y Ayora habían seguido perfeccionando su singular sinergia de combate, pasando horas cada día conectados mentalmente, combinando su experiencia táctica con las habilidades psíquicas de ella hasta que se movían y pensaban como uno solo. «Están entrando a nuestro alcance», dijo de repente, apretando el agarre. «El Señor de la Mente está poniendo a prueba nuestras defensas». Jeremy lo sintió un instante después, una presión viscosa contra su conciencia como dedos fríos que intentaban abrir sus pensamientos a la fuerza. Reforzó sus barreras mentales como Ora le había enseñado, centrándose en la conexión entre ellas en lugar de en sus propias defensas. «Que vengan», dijo con gesto sombrío. «Estamos listos».
Los primeros Vexari aparecieron en el borde del campo oriental, sus cuerpos escamosos brillando bajo el sol de la mañana. Se movieron con precisión militar, desplegándose para rodear la granja. En el centro caminaba una figura más grande, cuya cabeza alargada estaba adornada con marcas ceremoniales. El señor de la mina. Ahora, dijo Jeremy en voz baja. Ura alzó las manos, y sus marcas brillaron con todo su esplendor. Una oleada de energía psíquica emanó de ella, invisible, pero lo suficientemente poderosa como para que Jeremy pudiera sentir su paso como una ráfaga de viento. Al llegar a la línea Vexari, varios guerreros se tambalearon, desorientados por el inesperado ataque psíquico. Aprovechando su confusión, Jeremy activó la primera línea de defensa. Torretas ocultas emergieron de los cultivos, sistemas de puntería que apuntaban a los Vexari con precisión mecánica. Una ráfaga de pulsos de energía atravesó sus filas, derribando a 3 guerreros antes de que pudieran reaccionar. Los Vexari respondieron con furia disciplinada, disparando sus armas de energía mientras cargaban hacia adelante. El señor de la mina se quedó atrás, con las manos levantadas en un gesto que Jeremy reconoció de sus pesadillas, el preludio de un ataque psíquico masivo. Entrante, gritó, refugiándose tras el muro reforzado del porche mientras los rayos de energía impactaban contra el escudo que rodeaba la cabaña. El escudo parpadeó, pero resistió. Jeremy regresó, disparando desde su posición protegida, sus viejos instintos de combate fluyendo de nuevo con la misma naturalidad que la respiración. Junto a él, el rostro de Ayora era una máscara de concentración. Sus marcas formaban patrones complejos mientras se enzarzaba en un combate psíquico con el Señor de la Mente. Es fuerte, jadeó ella, con el sudor perlado en su piel azulada. Intenta llegar hasta ti, usar tus recuerdos en nuestra contra. Jeremy sintió que la presión aumentaba. Recuerdos de Nick aflorando sin ser buscados. Los gritos de sus hombres, el olor a carne quemada, la abrumadora sensación de fracaso. Por un instante, vaciló, y su rifle se inclinó. La voz de Jeremy Ora atravesó la niebla de la memoria. Quédate conmigo. Recuerda lo que practicamos. Se concentró en su voz, en el frío roce de su mente contra la suya. Juntos, hicieron frente al ataque del Señor de la Mente, convirtiendo los recuerdos traumáticos de Jeremy de vulnerabilidad en arma. Los Vigeri se acercaron, y su superioridad numérica empezó a notarse a pesar de las defensas de la granja. Un disparo afortunado inutilizó una de las torretas, y Jeremy sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que fallaran los escudos. ¿Dónde diablos está Harrison?, murmuró, abatiendo a otro guerrero con un disparo certero. Como si fuera una respuesta, el cielo al oeste se llenó de repente con un rugido de venganza. 3 naves de desembarco de la Fuerza de Defensa Colonial, FDC, sobrevolaron la zona a toda velocidad, disparando sus sistemas de armas incluso antes de tocar tierra. Una lluvia de fuego preciso cayó sobre las filas traseras Vexari, dispersando su formación. Las naves aterrizaron en el campo occidental, las rampas descendieron para disuadir a una veintena de soldados de la FDC con su equipo de combate completo. A la cabeza avanzaba un hombre alto, de cabello plateado, cuya presencia lo delataba tan claramente como la insignia de su general. Harrison, el Vexari, atrapado entre las defensas de Jeremy y la fuerza de la FDC, vaciló. El señor de las minas, al percibir el cambio de rumbo, intensificó su ataque psíquico, apuntando tanto a Jeremy como a los humanos recién llegados. Varios soldados de la FDC tropezaron, llevándose las manos a la cabeza mientras el ataque psíquico alienígena se instalaba en sus mentes desprevenidas. Pero Harrison permaneció en pie, aparentemente imperturbable, dirigiendo a sus tropas con calma y eficiencia. Se protegió de alguna manera, dijo Ayora. Su voz se quebró mientras mantenía sus propias defensas. Pero los demás no durarán mucho contra ese nivel de ataque. Jeremy tomó una decisión en una fracción de segundo. ¿Puedes proyectar nuestra conexión? Extiende tu protección al equipo de Harrison.
Los ojos plateados de Ora se abrieron de par en par. Nunca he intentado nada de esa envergadura. Eso requeriría una total apertura entre nosotros. Ninguna barrera en absoluto. Hazlo, dijo Jeremy sin dudarlo. Confío en ti. Sus miradas se cruzaron. En ese instante, las últimas barreras que los separaban se derrumbaron. Jeremy se abrió por completo, ofreciendo a Ayora cada recuerdo, cada miedo, cada esperanza. Ella hizo lo mismo, fusionándose sus conciencias más profundamente que nunca. A través de su conciencia compartida, Ora se puso en contacto con los soldados de la CDF, extendiendo el escudo psíquico único que ella y Jeremy habían desarrollado. Uno a uno, los humanos se enderezaron al ser envueltos por la protección. Sus mentes, fortalecidas por la psique curtida en la batalla de Jeremy y filtradas a través de las habilidades empáticas de Ayora, se vieron potenciadas por la fortaleza de su psique, curtida en la batalla. El dueño de la mina retrocedió, claramente conmocionado por este inesperado giro de los acontecimientos. Antes de que pudiera recuperarse, las tropas de Harrison avanzaron, y su asalto coordinado hizo retroceder a la Vexerie hacia el perímetro oriental. Atrapado entre dos fuerzas y despojado de su ventaja psíquica, el contingente Vexari comenzó a desmoronarse. Varios guerreros huyeron abiertamente, mientras que otros lucharon con creciente desesperación. El Señor de la Mente, reconociendo su derrota, intentó un último ataque psíquico masivo. Reunió su fuerza, centrándose directamente en la conexión entre Jeremy y Ayora. Lo presentían. Un tsunami de odio alienígena se cierne sobre su conciencia colectiva. En lugar de resistir, se abrieron aún más, permitiendo que el ataque los atravesara y rebotara en su origen. El grito del Señor de la Mente resonó tanto en el plano físico como en el psíquico mientras su propio poder se volvía contra él. Se derrumbó, su cuerpo escamoso convulsionando a medida que las vías neuronales se sobrecargaban. Tras la caída de su líder psíquico, los Vexari restantes se rindieron o huyeron. En cuestión de minutos, la granja quedó segura. Soldados de la CDF reuniendo prisioneros mientras los médicos atendían a los heridos. Harrison se acercó a la cabaña, enfundando su arma reglamentaria mientras examinaba los daños con ojo experto. Nada mal para un viejo granjero, le pidió a Jeremy. Aunque veo que tuviste ayuda. Jeremy dio un paso al frente para encontrarse a su antiguo comandante, Ayora, a su lado. General Harrison, le presento a mi esposa, Ayora. Harrison estudió el lumidiano con interés manifiesto. Así que tú eres la persona empática que los Visari estaban tan desesperados por capturar. Impresionante trabajo. Fue nuestro trabajo, corregido con delicadeza. Ninguno de los dos podría haberlo hecho solo. Harrison asintió pensativo. Eso era obvio. Nunca había visto nada parecido a lo que ustedes dos hicieron hoy. Extender la protección psíquica a todo un escuadrón. Creando un bucle de retroalimentación contra un señor mental Vixari. Las aplicaciones tácticas son significativas. Jeremy reconoció la mirada calculadora en los ojos de su antiguo comandante. No somos armas, Harrison. No. El general asintió, para su sorpresa. Sois pioneros. Lo que tú y Ayora habéis desarrollado, esta sinergia de combate humano-lumidiana, podría cambiarlo todo. Señaló con un gesto la granja que los rodeaba. Y todo comenzó aquí, con un viejo soldado y su novia por correspondencia. Ayora deslizó su mano en la de Jeremy. ¿Qué sucede ahora? Harrison sonrió levemente. ¿Ahora? Ahora usted recibe reconocimiento y protección oficial bajo la ley militar humana. El Consejo Lumidiano ha sido informado de su estatus y ha acordado reconocer su matrimonio, la primera unión humana lumidiana legalmente sancionada. ¿Y los Vexari? Preguntó Jeremy. Este ataque no estaba autorizado. Fue una operación no autorizada de su división de inteligencia. Con pruebas de su agresión contra un asentamiento civil, tenemos suficiente influencia para mantenerlos a raya en el futuro previsible. La expresión de Harrison se tornó seria. Y lo que es más importante,
Queremos que ambos capaciten a otros. Sus técnicas podrían salvar innumerables vidas en futuros conflictos. Jeremy miró a Ayora, sintiendo el suave roce de su mente contra la suya. ¿Qué opinas?, preguntó en silencio. Creo, respondió ella, del mismo modo en que yo elegí muy bien cuando seleccioné a mi anciano marido humano. En voz alta, Jeremy dijo, lo consideraremos, general, pero primero tenemos una granja que reconstruir. Más tarde, mientras el equipo de Harrison se preparaba para partir con sus prisioneros, Jeremy y Ayora permanecieron en su porche, evaluando los daños en su hogar. Repararlo todo llevaría semanas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. Lo siento, dijo Jeremy en voz baja. Por todo esto, por arrastrarte a una guerra que no pediste. Ora se volvió hacia él, sus ojos plateados reflejando la puesta de sol. No tienes nada de qué disculparte, sobre todo por tu edad o tus cicatrices. Nos salvaron a los dos hoy. Trazó con delicadeza una línea marcada en su rostro. La granja Warren te hizo esto. Sí, pero también te convirtió en el hombre que amo. Lo suficientemente fuerte para luchar por lo que importa. Lo suficientemente sabio para saber por qué vale la pena luchar. Jeremy la atrajo hacia sí, maravillado de lo bien que encajaba con él a pesar de sus diferencias. ¿Y por qué vale la pena luchar? Esto, dijo ella simplemente, poniéndose de puntillas para besarlo. Esto nos lleva a casa. Mientras el crepúsculo se cernía sobre la granja, Jeremy sintió algo que no había experimentado en décadas. Paz. No el silencio vacío del aislamiento, sino la rica plenitud de una vida compartida. Sin importar los desafíos que trajera el mañana, los enfrentarían juntos. El viejo soldado humano y su novia alienígena.